Muy buenas tardes amigos, bienvenidos de nuevo a Diverciencia. Vamos a continuar con el tema, hablando un poco acerca de los elementos y ver por qué estos son tan especiales, los diferentes tipos de elementos que existen. Para empezar, el documento, el gráfico que contiene todos los elementos existentes y conocidos hasta hoy en el universo, y muy probablemente ya todos los que existen en el universo, es la tabla periódica. Tal y como vemos aquí, la tabla periódica es este recuadro, es esta figura que indica todos los nombres, todos los símbolos de los elementos químicos. Y sería muy bueno aprendernos algunos de ellos. Vamos a empezar con los grupos principales. Los grupos principales son todas las columnas. Todas las columnas, por ejemplo, esta columna que marca la 1A, que se compone de H, que es el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, son elementos, y estos elementos del 87 hasta el 112, que actualmente ya existen nombres para estos elementos, y los vamos a presentar más adelante, pero lo que queremos ver aquí es que los grupos son 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Estos son los grupos principales. También grupos, pero también se les conoce como familias. Son grupos o familias. El grupo 1A se le conoce como la familia de los alcalinos. El grupo 2A se le conoce como el grupo de los alcalinotérreos. Y así, cada familia tiene una particularidad. Por ejemplo, nosotros tenemos que el grupo 8A son los elementos conocidos como gases nobles. Se le conoce como noble porque son elementos los cuales no reaccionan. Nosotros también tenemos la familia de los 7A, que también se les conoce como halógenos. El grupo de los 6A, que es donde se encuentra el oxígeno y el azufre. Entonces, pues, aquí sería muy importante aprendernos más que los nombres de los grupos, sino aprendernos los diferentes grupos del 1 al 8A. También nosotros tenemos los metales de transición, como vemos, o sea, cuando sea grupo principal va a tener 1A, 2A, va a tener la letra A, pero cuando sean metales de transición va a tener la letra B. Entonces todos los metales de transición, tanto el 3B hasta el 8B, pasando por el 1 y por el 2B, son metales. Aquí es donde se encuentran el fierro, el cobre, el oro, el paladio, el rodio, el molibdeno, entre otros metales. Muy bien, entonces, pero nosotros adicionalmente tenemos dos grupos, y a estos grupos se les conocen como series de lantánidos y series de actínidos. Estos grupos estos grupos tienen elementos que son principalmente radioactivos. ¿Qué significa que sea radiactivo? Lo que significa es que es un elemento que tiende a descomponerse en elementos más simples. Y sí, emiten radiación, o sea, emiten partículas radiactivas, y pues lo que son muy peligrosos. Pero pues también a la vez estos elementos se pueden usar para producir energía nuclear. A partir de estos elementos tan pesados, nosotros podemos obtener mucha energía al momento de que estos elementos se vayan descomponiendo. Y pues este es un vistazo general de lo que es la tabla periódica, y en este se encuentran absolutamente todos los elementos en el universo hasta el día de hoy conocidos, a menos que se sinteticen elementos en el cual se busque tener más estabilidad, y estos elementos puede haber más elementos, pero realmente estamos hablando de condiciones muy extremas. Vamos a ver. Para ver la tabla periódica, vemos que además del símbolo del elemento, también tenemos un número. Tenemos un número en la parte superior.
Este número hace referencia a el número de electrones del elemento. ¿Qué significa? Que por ejemplo el hidrógeno tiene un electrón. El helio, que lo tenemos aquí, tiene 2 electrones. El litio tiene 3. El fierro, que es la letra Fe, tiene 26. ¿Y qué significa que tenga electrones? Pues lo que significa es de que tiene estos electrones para darlos o para compartirlos. Y con estos electrones son muy importantes porque estos nos ayudan a saber cuántos electrones podemos compartir. Porque los electrones son aquellos subpartículas que nos sirven para formar enlaces químicos. Por ejemplo, aquí lo vamos a ver. Los símbolos, los elementos, por lo general, se les da la siguiente denotación. El símbolo del elemento, que en este caso es hidrógeno, en la parte superior vamos a tener el número de masa. El número de masa es el peso que tenga el elemento. Por ejemplo, nosotros sabemos que los elementos se componen principalmente de 3 subpartículas: los electrones, que se encuentran en el exterior del átomo, y los protones y los neutrones, que se encuentran en el núcleo, que son los que pesan más. Entonces, si nosotros queremos sacar la masa del elemento, nosotros debemos sumar los protones más los neutrones. Este número se le conoce como número másico y se denota con la letra A. La letra A es el número que está aquí arriba, pero también nosotros tenemos que el número atómico, que es el número de protones, o también el número de electrones, que en este caso, en esta tabla periódica que teníamos arriba, nosotros tenemos que el número atómico, aunque esté arriba, es el que se encuentra, es el número de electrones. Por ejemplo, 1, 3 son los electrones. Entonces, en este caso, ese número sería el número atómico, que es el número de protones o de electrones. Tal como podemos ver aquí, nosotros tenemos que el átomo de hidrógeno es el átomo más simple del universo. Y por lo mismo que es el más simple, también es el elemento más abundante en nuestro universo. No en la Tierra, en el universo es el más abundante, porque es el más simple. Nosotros tenemos que el hidrógeno tiene un electrón, no tiene protones, tiene un neutrón. Entonces, lo que vemos aquí es que para los elementos estables, el número de electrones y el número de neutrones deben ser iguales. O sea, por ejemplo, los electrones tienen carga negativa y los protones y los neutrones tienen carga... perdón. Aquí la slide está mal. El número de protones aquí es 1. Entonces de neutrones no tenemos ninguno. Tenemos un electrón y tenemos un protón. Entonces, lo que tenemos es de que, por ejemplo, de neutrones no tenemos. Entonces, lo del número de electrones más el número de electrones debe ser igual al número de protones. Entonces, lo que tenemos aquí es que tenemos que tener un equilibrio de cargas. Por ejemplo, si el plomo tiene 82 electrones, ¿cuántos protones debe de tener? Los mismos. Muy bien, entonces electrones y protones son los mismos. Muy bien. Las sustancias puras como los compuestos, como el dióxido de carbono, no pueden separarse por cambios físicos. Sin embargo, sí pueden cambiar de estado. Por ejemplo, el agua, que es una sustancia pura, no se puede separar por medios físicos. Lo que tenemos que hacer es, al momento de que nosotros aplicamos calor o aplicamos frío, lo que hacemos es de que cambia de fase, pero no se transforma. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos un cambio químico, tal como la electrólisis, que hacemos pasar energía eléctrica a través de esta sustancia, lo que vamos a hacer nosotros es que
vamos a empezar a romper o a transformar la sustancia. A esto se le conoce como una reacción química.